Socket de procesadores AMD. ¿Qué es? El socket de una placa base es el sitio donde se instala el procesador, ya sea de AMD o Intel. El socket proporciona el único lugar donde se puede instalar un procesador en una placa base, y existen multitud de sockets diferentes. Los procesadores de AMD tienen lo que se conoce como socket PGA, llamado así por el inglés Pin Green Array. Ahora le paso con mi compañero. El tema que a mí me tocó hablar fue tipos de socket, ¿para qué sirven? Comencemos para qué sirven. Los sockets sirven para conectar el procesador a la placa base y, por lo tanto, al resto de los componentes. ¿Qué tipos de socket AMD hay? Hay muchos, como por ejemplo AMD 462. El zócalo es utilizado por los microprocesadores de AMD, desde el Athlon K7 hasta el Athlon XP 3200 más. También está el AMD 754. Es un zócalo de CPU desarrollado originalmente por AMD para reemplazar su plataforma Athlon XP. El AMD 940 es un zócalo de 940 pines para procesadores de servidor AMD Octeron de 64 bits. El AMD 939 fue introducido por AMD en respuesta a Intel. También tenemos como por ejemplo a AM1, destinado a CPUs que lleven integrados una GPU y un chipset. AM2, diseñado para procesadores AMD en equipos de escritorio. AM2 más, diseñado para microprocesadores AMD en equipos de escritorio. AMD3. El cambio principal de AM2 más a AM3 es el soporte para módulos de RAM DDR3. El AMD3 más, diseñado para los procesadores que usan la microestructura AMD Bulldozer. AM4. Este mejoró un 40% con respecto a la microestructura Bulldozer de AMD. El AMD TR4, basado para arquitectura Zen, para plataformas de alto rendimiento. AMD F1, usados para la serie A de procesadores Fusion. AMD FM2, destinado a los APUs de AMD. Y finalmente el AMD FM2+. Este mejora con respecto al del anterior. Le dejo con mi compañero. Muy bien, en esta oportunidad a mí me ha tocado poder exponer sobre los primeros sockets AMD hasta el último que se lanzó. Comencemos. El Socket 1 se lanzó en el 89. Fue diseñado como un zócalo de actualización y agregó un pin adicional para evitar que los chips de actualización se insertaran incorrectamente. El Socket 2, que se lanzó en el 91, fue diseñado para los procesadores Intel 486 y Pentium Overdrive. El Socket 3, que se lanzó en el 91, se encuentra en casos de placas de 486 antiguas, junto a un zócalo secundario para el coprocesador en Intel 80487. El Socket 4, lanzado en el 92, no tuvo mucho éxito debido a que funcionaba solo a 5 variables y con un bus de 60 a 66 MHz. El Socket 5, que se lanzó en el 94, fue el primer procesador en incorporar 64 bits externamente. Por eso funcionaba con dos módulos de memoria SIM, ya que estos módulos son de 32 bits. El Socket 6, lanzado en el 95, este tendría 235 pines, funcionaría a 3.3 variables y estaría destinado a la tecnología del 486. El Socket 7, que se lanzó en el 95 también, sustituye al anterior Zócalo 5 y admite microprocesadores Pentium P5 fabricados por la misma empresa Intel, así como compatibles fabricadas por Cyrix, IBM, AMD, IDT y otros. El Slot 1, lanzados en el 97 para los primeros procesadores Pentium 2, permite la conexión del microprocesador a la placa base de una computadora. El Slot 2, lanzado por
Intel en el 98, pero tan solo para los procesadores Xeon del servidor, se diseñó para soportar multiproceso simétrico con hasta 4 microprocesadores, a través del cual se gestiona la sincronización entre los CPU. El socket 370, que se lanzó en el 99 tan solo para las Pentium 3 y Celeron, es un tipo de conector para microprocesadores. El socket A, o más conocido socket 462, se lanzó en el 2000 para los procesadores Athlon y Duron. Es utilizado por los procesadores de AMD desde el Athlon K7 hasta el Athlon XP 3200 Plus. Este socket tiene como unas rejillas para 462 pines. El socket 423, que se lanzó también en el 2000, fueron tan solo para los primeros procesadores Pentium 4, que se utilizó y que no tuvo una vida muy larga, puesto que tenía un diseño electrónico inadecuado que no le permitía superar los 2 GHz. El socket 478, que se lanzó en el 2001 para los procesadores Pentium 4, es un zócalo de CPU de 478 contactos que se han utilizado para algunas Pentium 4 y Celeron. El socket 754, que se lanzó en el 2003 para los procesadores Athlon 64 y Xeon, fue el primer zócalo desarrollado por AMD para admitir su nueva versión para el consumidor final de la familia de microprocesadores de 64 bits conocida como AMD 64. El socket 939, que se lanzó en el 2004 para los procesadores Athlon 64 y Octeron, fue el segundo zócalo diseñado para la gama del procesador AMD 64 de AMD. El socket 940, que se lanzó en el 2003 para los procesadores Octeron de servidor, los pines estaban dispuestos en una cuadrícula con la expansión de 4 pines en los cuales se podría utilizar para alinear el procesador y las esquinas. El LGA 775, que se lanzó en el 2004 para los procesadores Pentium 4, Pentium D, Core i2, Duo, entre otros, es la placa base la cual tiene los pines, mientras que el procesador se encuentra en las zonas de contacto. El socket AM2, que se lanzó en el 2006 para los procesadores Athlon 64, Athlon 64X2 y el Xeon, estos procesadores en zócalo AM2 incluyen instrucciones SSE3 que fueron desarrolladas con tecnología de 90 millonésima, mientras que los procesadores AM2 posteriores presentaron hasta tecnología de 65 millonésimas. El LGA 1366 se lanzó en el 2008 para los procesadores Core i7 de la serie Nehalem. Fue la primera arquitectura multicore dinámico y microarquitectura moderna para el segmento del servidor y estación de trabajo. El LGA 1156, que se lanzó en el 2009 para los procesadores Core i3, Core i5, Core i7 de la serie Linfield, este zócalo tiene 1156 superficies conductoras LGA incorporadas en el socket que hacen contacto directamente con los pads chapados en oro del microprocesador. El LGA 1155, que se lanzó en el 2011 para los procesadores Core i3, i5, i7 y de la serie Sandy Bridge, es un zócalo de CPU compatible con microprocesadores Intel de las microarquitecturas Sandy Bridge y Ivy Bridge, respectivamente segunda y tercera generación. El socket AM3 Plus, que se lanzó en el 2011 para los procesadores Bulldozer y Pellidrive, es diseñado para los procesadores que usan microarquitectura AMD Bulldozer y tiene compatibilidad con procesadores AM3. El LGA del 2011
que se lanzó en la misma fecha del 2011 para los procesadores Core i7 de la serie Sandy Bridge E y Ivy Bridge E, el cual se utiliza para los microprocesadores de gama alta con la microarquitectura Sandy Bridge, Ivy Bridge y Haswell de Intel. El LGA 1150, que se lanzó en el 2013 para los procesadores Core i3, el i5, el i7 y la serie de Haswell, usado para los microprocesadores de la microarquitectura Haswell, que se utiliza el Core i3, i5 y el 7 de cuarta y quinta generación, y Brockware. El socket FM2 Plus. Este tiene una configuración de pin ligeramente diferente al socket FM2 con dos pines adicionales. Este se lanzó en 2014 para los procesadores Kaveri y Godavari. El LG A1155 es un socket de CPU instalado en placas base y es compatible con microprocesadores Intel. Se lanzó en 2015 para los procesadores Core i3, i5 y el Core i. Ahora, con el otro tema lo dejo con mi compañero. Buenos días, yo soy Jesús Alonso Mónico Trina y voy a hablar sobre las diferencias entre los sockets de procesadores AMD e Intel. ¿Qué es un socket? Socket es una interfaz física que permite la conexión y montaje de procesadores en la placa base. Esto teniendo una conexión entre procesadores y la placa base y permitiendo la transmisión de datos y la electricidad al procesador. Los sockets de procesadores AMD. AMD es una compañía que crea componentes de computadoras. Esto también incluye los sockets. El último socket que fue utilizado es el AM3 Plus de la línea FX y luego dio un salto a M4 con Ryzen. Utilizando las últimas generaciones de procesadores AMD con 1331 pines y una compatibilidad con una amplia gama de modelos de procesadores. Los sockets de procesadores Intel. Intel también es otra compañía que crea componentes de computadora y además también crea sockets. El socket último que salió es el LGA, y el más actualizado es el LGA 1200, saliendo a los principios de 2020 y finalizando en los 2021. Este socket ha sido utilizado en los procesadores de décima y onceava generación de Intel. En la tabla se puede ver la generación, el nombre y el socket. Se puede ver que de la sexta hasta la novena generación se repite el socket, que sería el LGA 1151. Desde la décima a la undécima generación se repite el socket LGA 1200. Y el Alder Lake con el socket LGA 1700 sería la doceava generación. La comparación entre los sockets. La comparación de los pines entre los sockets de procesadores AMD e Intel. AMD contenía su socket AM4 con 1061 pines, con su socket TR4 con 4094, socket TRX4 con 4094, un socket AM3 más AM3 con 942. Intel tiene cosas diferentes, que por su nombre también contenía su número de pines. Por ejemplo, LGA 705 tenía 775 pines, hasta LGA 347 con 347 pines. En conclusión, es importante conocer los sockets para garantizar la compatibilidad entre los procesadores y la placa base. Siempre hay que verificar siempre hay que verificar las especificaciones antes de realizar una compra. Gracias y voy a pasar a mi compañero. AMD ha ido poniendo a la venta distintos tipos de procesadores, los cuales aumentaban el número de pines, lo que hacía que fuera necesario también actualizar los sockets de la placa base, habiendo así múltiples sockets distintos, sockets los cuales también eran distintos a Intel, debido a la competencia entre ellos. Algunos de tus sockets son AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2. A diferencia de Intel, el nombre solo es el nombre, en clave del modelo. Existen muchos más sockets y muchos más procesadores compatibles con los sockets, pero haría la lista complicada y difícil de entender. Como dijimos también en la lección anterior, también existen muchas versiones de cada procesador, que pueden ser para un socket u otro. Ventajas de los procesadores AMD. 1. Presentan una mejor relación a la calidad y el precio.
2. Excelentes sistemas de refrigeración. 3. Menor consumo de energía. Desventajas de los procesadores AMD. El menor rendimiento en aplicaciones monohilo. 2. Mayor dependencia de la velocidad de la RAM.